Hola amigos de México en el Arte, como ya pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hablar de una película bastante interesante, no sé si clásica, pero del ya reconocido Clint Eastwood, El Gran Torino. Por favor chicos, empiézale. Bueno, Max, Gran danos una Torino. breve introducción a la película, por favor. Chale, chale. Gran Torino es una película dirigida por Clint Eastwood del 2008. La película, no sé cómo definirla, porque sin entrar en spoiler, pues, porque creo que diría que es básicamente la historia de Estados Unidos. O sea, el personaje principal es básicamente Estados Unidos, la historia de Estados Unidos y su relación con la migración. Que creo que es una parte muy importante. La historia trata sobre un hombre, Walt, que muere su esposa y vive en un barrio que poco a poco se ha ido ocupando de otras comunidades, principalmente comunidades de origen asiático y afroamericano. Entonces, ahí hay una cuestión surgen cuestiones de violencia, como en todos estos tipos de barrios. Hay pues pandillas y hay ondas muy raras. Y en eso aparece un joven vecino de Walter, que se llama Tao, y es un chamaco cuyos primos son pandilleros y él no quiere unirse a la pandilla y tiene una cuestión, y ahí hace también una lectura en torno a lo que es ser hombre desde este punto de vista. Y no sé, va un poco por ahí. Sí, exactamente. Yo creo que es una película que remarca mucho los estereotipos, digamos. Principalmente Clint Eastwood representando esa cultura norteamericana, como bien mencionas. También él es un migrante, o sea, de hecho. Sí, eso iba a hablar, o sea, que pero que ya él se dice, sienten como que fueron los primeros migrantes o los migrantes de Europa, ajá, que se sienten como los ya residentes o los originales. sí, los que en realidad no son originales de Ajá, América, eso está bien exactamente. loco, Todo o mundo, la sea, mayoría de las poblaciones han sido descendientes ya de migrantes, de población migrante sí, de otros lugares, aunque sean de países europeos. él y sus amigos, o sea, la gente con las que él son de ascendencia irlandesa, él es polaco, su amigo es italiano y cosillas así, pero a ellos los ve bien y sin embargo a los otros migrantes, a los nuevos migrantes, a ellos ya les tiene como que cierta manía, Sí, la cuestión. racista. Ajá, exactamente. Los que son los blancos, podríamos decirlo, contra las otras razas, ¿no? Pues la película se llama El Gran Torino principalmente porque se centra, o uno de los principales temas es un carro, o el Gran Torino, que es un muscle car bastante reconocido de los años 70. Lo del auto es el detonante, podría decirse, y pues lleva su nombre, aunque no tiene tanta participación, digamos, No, pero es como el detonante principal. también este señor, Nick Schwartzen, o como se pronuncie, es el guionista también de las últimas películas de él. Es el guionista de La Mula y de Cry Macho, vaya. Uh-huh. Y igual, dato curioso, parte de la música la hizo su hijo de Eastwood, Cale Eastwood, ¿no? Entonces está ahí, dato curioso. La película en realidad no dura tanto, dura casi 2 horas, es una película promedio, por así decirlo. No sabía qué esperar con el título, porque el título realmente no dice mucho, creo que es más publicidad. Es una película, no sé, está rara, porque sin dar spoilers, es una película muy gringa, que parezca lo contrario. Es una película de gringos queriendo, o sea, enseñándole a los gringos cómo los gringos son gringos, cómo ser ese tipo de gringos está mal, entonces ser un mejor tipo de gringos sin dejar de ser gringo. Pero siento que los Como critica a dices, la son puros vez. inmigrantes. Pero es una crítica muy gringa. Sí, o sea, sí concuerdo, es como, mira, esto es lo que no debería pasar, pero está pasando, así es que date cuenta, es una amiga, date cuenta. Ajá, exactamente. ¿Quién sabe si tomen el mensaje? Exactamente. Es como ponerlo ahí al aire, no Es como, criticarlos fuertemente, pero sí insinuándolo.
No sé si no tan fuertemente, porque No, o sea, no algunos... directamente, o sea, Ah, de decirlo así como que, ay, nosotros sí, somos los sí. culpables de esta situación, nosotros somos los que somos así. No, sí hacen una crítica bastante fuerte, pero no es tan directa, o sea, es como que decir, ay, bueno, es que la situación de la vida, entonces como que, como dices, es una amiga, date cuenta, pero no siendo tan drástico. Suavizan mucho el chingadazo. El que es la cita la primera vez que se topan a los gangs afroamericanos, el güerillo que Ah, empieza a echar, es Scott Eastwood, ah, es su sí, sí. hijo. Yo no ¿Es lo el hijo? Ah, reconocí, mira, Ah, es su hijo, güey. es Es el que cierto, se es cierto. encargó, no sé si es el mismo que se encargó de la música. No, es otro. no, ese es el otro. Ah, ok. Ah, es Kyle, el del que hizo la música. Ah, Kyle Eastwood. Ajá. Muy bien, interesante. O sea, hay personajes secundarios, pero pues, la trama o la esencia de la película va sobre Walter. Es el protagonista y al fin y al cabo, ya hacia el final, pues es el redentor de toda la situación terrible que está pasando ahí, ¿no? Ujú. Eh, También, haciendo un recuento, esta población asiática tiene nombre, ¿no? Monk, los Monk, Los algo así, ¿no? Hmong, Monk, ajá. Monk, que Monk. no son más bien, son como Es una de, cultura, mejor dicho. O sea, ajá, incluso sí, sí, ahí lo sí, menciona. no tiene que ver con una nación, sino es más como una etnia, ¿no? Ajá. Y es principalmente del sur de Asia, ¿no? Es lo que Bueno, son de entiendo. varios países. Menciona que Ajá, Indonesia, China, Vietnam y todo ese rollo. ujú, sí, sí, sí. Principalmente se menciona que es, digamos, parte o la continuidad social de la guerra de Vietnam, podría decirse Ajá. esta película. Los desplazados por la guerra de Vietnam, básicamente. Exactamente. Y los traumados Ujú, por la guerra de Vietnam. ujú. O sea, vemos las dos partes que vivieron en esa situación. Sí, aunque Walt es veterano de la guerra de Corea, no de la guerra de De Vietnam. Corea. Ajá. De Ok. hecho, ajá. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Bueno, los otros personajes principales o los otros personajes que mezclan y hacen cosas ahí en la trama, que luego hablamos, es Tao y la hermana de él, Su, que son los chicos monk sin padres, bueno, sin papá, o sea, el papá no está, pero tiene a la mamá, y ahí eso es creo que más o menos importante para luego hablar de eso, porque en cierto momento Eastwood, bueno, Walt se convierte en la figura paterna de Tao de una manera pues bastante evidente y obvia, ¿no? Quizás es lo que más flaquea en la película, sino esa relación un poco obvia Pues un y poco. una secuencia de entrenamiento ahí a lo estilo Rocky medio chafa, pero este, pero se da esa relación, empieza el personaje de Walt empieza pues, a inmiscuirse en la vida de estos otros, de sus vecinos asiáticos, y encuentra afinidad con ellos, una afinidad que no encontraba con su propia familia, y pues ahí están los problemas de los pandilleros y cómo ellos acosan a la familia y cuál es lo que hace, o qué es lo que hace Eastwood para solucionar ese problema y que ya dejen en paz a sus nuevos amigos. Y al final, pues pasa lo que pasa. Pero ya hablamos en spoilers al rato de eso. Sí, exactamente. No sé si se quieran mencionar. La música creo que no es muy sobresaliente. Ya mencionaste que la Uh-huh. realiza su propio hijo. Sí, Kyle. Principalmente pues, está grabada en Detroit y Uh-huh. Sí, cosillas así. pues justamente eso. O sea, todo eso, el hecho de que sea Detroit también no es azaroso. O sea, hay toda una cuestión sobre eso, sobre o sea, hasta la premisa de Robocop, sobre esta cuestión de los grupos que en un momento fueron muy fuertes y luego se fue desplazando, pues se sabe, ¿no? Detroit era la capital de la industria acerera en Estados Unidos, pero luego pues decayó y surgió, hay una cuestión de marginalidad y crimen y un montón de cosas que pues pasan, que como dijo Aaron, son muy gringas, son de gringos haciendo cosas gringas.
Ujú. Pero bueno, eso. También de estos dos, no son hermanos, pero los actores, de Su y de Tao, es su primera película. O sea, en realidad creo que fue su primer papel. Y después de eso tampoco hicieron cosas tan interesantes, pero pues Primero y eso. último, ¿no? No, no, el último, pero pues allá no. Sí, no se ha visto nada más, pero sí son actores que tienen esa denominación étnica, podríamos decirlo, los Hmong. Eastwood es un director clásico en el sentido más puro de la palabra, es probablemente de los últimos grandes directores clásicos que hay en la industria. O sea, por empezar, él Sí, no. nunca ha escrito un solo guión. La mayoría de sus películas en las que ha participado o dirigido no la ha escrito él, pero sabe llevar, creo, o trasladar la escritura de sus guiones de una manera muy, muy, muy bien ejecutada. O sea, es, no sé, o sea, tú ya tuviste por ahí una entrevista con una actriz, ¿no? Que trabajó con él y ahí te contaba cómo es trabajar con él. Y Sí, sí, exactamente, a eso es lo que quería dar una pequeña introducción. sí, Ya sí, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos actores que trabajaron con él en la película de Cry Macho, como el chico, como la actriz principal de esa película. Y exactamente, mencionan mucho que Clint Eastwood está chapado a la antigua, que no hace más de 3 tomas, porque si no la actuación se ensucia, no es como que les gusta estar remarcando, remarcando, como muchas veces que ya las actuaciones se ven forzadas, incluso prefiere que se vean, no tal como él están planeadas, pero sí mejor con más naturalidad, ¿no? uh-huh. Alguien que le gusta respetar, que es muy metódico en su elaboración. Entonces, creo que se nota la cámara clásica también Sí, en la película. En todas sus películas se nota como mucho ese cine clásico, como mencionas, el western se sigue sintiendo, aunque el personaje no sea de eso, pero la no, cámara, la fotografía nos traslada un poco a ese tipo de películas. Más en las escenas de golpes y cosas así, es, que son las que llegan a representar un poco eso. Vemos a un Clint Eastwood más grande, has acabado, pero con una gesticulación asombrosa. A mí la verdad es que el señor en esa cuestión de actuación, de expresión, es algo que le deberían de aprender muchos actores en la actualidad, porque sí transmite y te ubica en ese personaje. sí, 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 justo, o sea, un señor metódico a más no poder, en todo sentido. O sea, hay cosas que pasan, ah, o sea, están ahí y sí es evidente pero pasan un poquito por debajo y no nos damos cuenta tal vez en un primer momento, pero hay cosillas que están siempre. Por ejemplo, casi siempre que aparece Walt en escena hay una bandera de Estados Unidos atrás de él, siempre prácticamente. Y pues por eso, o sea, Walt es una representación de lo que es ser estadounidense. Así, el ideal de lo que es un hombre estadounidense es Walt, que arregla sus cosas, que hace, o sea, que tuvo a sus hijos y ya están grandes, Perteneció al ya ejército y todo. fue militar, trabajó en fábricas, Ahí él, eso es algo sorprendente de que trabajó no en cualquier fábrica, sino en Ford. O sea, es ajá, muy americano, es Ford. muy de sus propias sí, marcas. sí, Incluso sí, no sí, tiene una buena relación con uno de sus hijos porque vende marca japonesa. ah, Entonces, sí, hay cosas ahí que le chocan. O sea, él es muy chapado a la antigua este personaje que no acepta nuevas mm, culturas, nuevas cosas. No tiene una relación con su familia por lo mismo. sí, 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 sí. Y lo peor de todo es que la familia tampoco ayuda mucho. O sea, los nietos están en una burbuja Es- muy loca Esperando que se muera. donde están total. No Sí, tanto que esperando que se muera, pero sí viven como típicos niños americanos. O sí, sea, desconocen un montón de cosas, digámoslo, de cultura general, así de fácil, como esta cuestión de la guerra de las Coreas. O sea, cuando están diciendo, ¿dónde es Corea? Es como muy de Ya. gringos en su burbuja. Eso es a lo que iba. Eh, pero, pero bueno. Y la familia no le ayuda mucho, ¿no? O sea,
a que cambie esa actitud. O sea, lo peor de todo es que eso le da la razón a la familia para ser como es a Walt, hasta que conoce a los Monk. Y ahí sí, hay una frase muy graciosa que es como cuando está en el baño y dice, no entiendo cómo es que me siento más afín, tengo más en común con estos inmigrantes que con mi propia familia, ¿no? Está muy chistoso eso. Exactamente, y pues no sé si quieran agregar algo más, porque creo que es una película que se necesita spoilear y que tiene mucho detalle. Con esos detalles haríamos mucho spoiler. Pues sí, adelante. Yo ya no tengo nada que decir más que no tenga que ver con la trama. No, ya directo a hablar con ganas. Muy bien. Pues bueno, recuerden que estos episodios los pueden ver en Facebook, YouTube y escucharlos en Spotify para mayor comodidad. Si quieren acompañarnos, nos vemos en la parte de spoilers. Spoiler alert. Pues bienvenidos a la parte de spoilers y ahora sí, entremos a más detalles de esta película. Pásalo. Éntrale, Ron. Yo porque creo que hay que empezar con la sinopsis completa, con spoilers y tal vez de por qué del nombre. Que, como ya dijiste, va de un vato gringo, un veterano de la guerra de Corea, Walter Kowalski, que vive rodeado de asiáticos, bueno, de inmigrantes en general, pero sus vecinos más cercanos son de una etnia, de una comunidad llamada Hmong, que son del sur de Asia. Y estos vatos tienen, bueno, el hijo de sus vecinos o su vecino, Tao, es primo de un gángster, igual Hmong, que anda por ahí haciendo cosas de gángsters, ¿no? Pasan un chingo de cosas y dicen, vato, déjese de mamadas, vamos a ser gángsters. Lo jalan a la fuerza y su iniciación es meterse a la casa de Walt a robarle su coche, que es un Gran Torino, un Ford Gran Torino modelo 1972, que Walt ama más que a nada en su vida, más que a sus hijos. Entonces topa al morro robándose su coche y lo saca a la verga. Ahí es cuando empieza, bueno, no empieza la relación porque Walter no ve que es su vecino quien estaba robando su coche, que a mí se me hizo nada, pero bueno, está viejito. Y a partir de eso y de varias cosas empieza a formar una relación cada vez más cercana. Bueno, primero empieza a formar una relación y después empieza a volver más cercana con sus vecinos. A raíz de que topa a su hermana de este vato, a Sue, con unos afroamericanos y llega y en un acto extremadamente racista le salva a la morra y se vuelven compas. Es la gran ironía del siglo, pero así empieza. Bueno, ahí empieza la relación con los Monk. Sí, porque la película empieza con el funeral de la esposa de Walt. Sí. Empieza con un funeral y termina con un funeral. Empieza con un funeral y termina con un funeral. Y creo que el punto más evidente es el primer funeral va gente por obligación porque tienen que ir. Hay cosas, o sea, te digo, a eso me refiero con que hay cosas que están ahí, pero quizás no son tan evidentes como que en el funeral hay gente en el fondo usando el celular, ahí viendo el celular, los nietos de Eastwood van pues, como un día cualquiera, como, sí, vestidos como para ir de fiesta o algo así. Y pues la gente ahí está como que de a fuerzas, ¿no? Como que no quería ir. Sí. Y el padre habla constantemente sobre dos cosas, sobre la salvación y redención. O sea, su discurso habla básicamente sobre eso. Y cuando se mencionan ese tipo de cosas, siempre vemos a Walt. Y también ahí nos damos cuenta de que Walt tiene cáncer. O sea, todo lo dice en la primera escena. Eso está muy loco. La primera escena dice un montón de cosas y establece el tono para todo el resto de la película. Creo que eso más o menos nos referimos. ¿En qué momento dice que tiene cáncer en la primera escena? Cuando tose.
Cuando tose Ah, y tiene sangre. O sea, no lo dice, pero bueno. se ve, lo Ahí muestran. lo vemos. Ajá. Y ya. Luego pasa lo que comentas. Bueno, pasa da igual otras cosillas. Como lo de que La llega primera uno. interacción con ¿Mm? Tao, su primera interacción con el vecino. Sí, es cuando lo atacan, ¿no? Cuando llegan los primos y lo sacan en la noche. No, No, que le toca al vato y le pregunta si no tiene unos cables pasacorriente. Dice, no, vete a la verga, que no sé qué, le cierra la puerta en la cara. Ah, Y sí. ya después a uno de los que iban al funeral, se le queda así, Matías Cuatro, y le está pasando corriente con los cables. Ya, viejo gente, pues, eso es lo que te pasa. Ajá, exactamente, eso es lo que quería mencionar. Lo ponen como una persona bastante ojéis, un hijo de la fregada. Incluso lo podrías, o sea, te hace odiar al personaje al principio. O sea, dirías, es exagerado, pero, o sea, tiene como sus razones y poco a poco las van Sí, mostrando esas razones. O sea, creo que es algo del virtuoso de la película que van desmenuzando un poco y van dando a entender los motivos y las razones del personaje principal. sí. Creo que hay un proceso de construcción en el mismo Clint Eastwood, porque hasta este momento siempre vimos el personaje de Clint Eastwood como pues eso, el vato rudo, este, malvado, bueno, no malvado, sino como pues, este arquetipo justo del héroe americano, teniendo los antecedentes del cómo son o cómo son la mayoría de los personajes que interpreta o interpretaba. Clint Eastwood, uno esperaría que llegara un momento de acción así trepidante en la que se agarrara a balazos y matara a toda la pandilla y no, eso Que sí nunca lo van pasa. dando poco a poco y que incluso insinúan como si fuera Como las que fue a llevan pasar, para pero al allá. final Parecía que no. por ahí iba. Pero no, de hecho me parece un final o sea, el final es muy bueno, o sea, Sí, porque tiene mucho sentido, o sea, y sí, creo que era como que la opción más viable se y queda a también raya. más cristiana, en cierta forma. Es lo que te iba a Este, mencionar, ahorita que mencionabas el padre, la religión tiene mucho que ver tiene en esta mucho peso. película, o sea, sí tiene un peso importante, principalmente porque la esposa era muy religiosa, o sea, hasta ese cierto punto Sí, está justificado. No es como que, y él es alguien hasta cierto punto ateo, no nada creyente, que lo dice, o sea, yo iba a la iglesia por mi esposa porque pues, o sea, sí, también muestra en diálogo que amaba profundamente a su esposa y que era lo más importante prácticamente para él, ¿no? sí. Y a lo que iba es que eh, eso, o sea, juega con esa idea de lo que tendría que ser Eastwood o el personaje de Eastwood y la idea de lo que tendría que ser un héroe, un hombre en ese sentido. Y dicen, él, esto no va por ahí porque cuando hay una parte en la que hace eso, hace lo que técnicamente tendría que hacer y las consecuencias son la cosa más brutal y desagradable que hay en la película. Esa escena de Sue entrando toda ensangrentada es demasiado brutal, o sea, es una cosa demasiado desagradable porque es demasiado violenta. Y muy buena, o sea, la verdad es que es Sí, muy bueno porque dices, es una consecuencia de algo, porque muchos piensan, o sea, muchos en Estados Unidos o mucha gente en general piensa que la violencia es la respuesta a, sí, no. así como que dice, me voy a hacer el macho, me voy a hacer el fuerte, Ujú. me voy a hacer el rudo, me voy a hacer a respetar. Y no, hay consecuencias. A veces la otra gente no toma la misma expectativa que dijeras, bueno, vamos a hacerlo de manera personal. Y ahí no, sino lo hace de manera cobarde y toma por la gente más débil o a la gente que tú quieres y demás. Y creo que lo marcan bastante bien. Sí, y creo que hay una cosa muy brutal en cuanto a su actuación de Eastwood, porque sí, como lo dices, o sea, sus trazos escénicos son demasiado precisos. Cuando vemos a Eastwood tomando un arma, se nota, o sea, no está a la ofensiva, está en modo defensivo y está asustado siempre, o sea, lo vemos que es capaz, o sea, que puede hacerlo y no tiene problema en hacerlo, pero como luego lo dice, no es algo que quiera, o sea, No tiene la intención. no tiene, o sea, está asustado, es una persona que le da miedo tomar un arma.
pero porque ya vivió, o sea, ya vivió eso. O sea, cuando cuenta cómo fue su experiencia con Corea, dice, no, eso es la cosa más horrible que he tenido que pasar y no sé qué tanto. Y todavía cómo critica esa parte de, todavía te premian por haber hecho atrocidades, o sea, y, Sí, sí. y son cuestiones curiosas porque la esposa le encarga prácticamente al sacerdote de la iglesia, de la comunidad, que esté al tanto del esposo porque ya sabía que no era una persona fácil. Entonces el padre, pues, haciendo valer su palabra, está al tanto, ¿no? Y está al pendiente. Y incluso hay unas careos y confrontamientos que tienen ahí constantemente. Sí. Que el padre, o sea, Walt rechaza totalmente al padre, que no lo quiere ver. Y le dice, mucha gente de las que han pasado, han venido conmigo y han encontrado paz, ¿no? Le dice, sí, qué bueno, pero a veces no estamos arrepentidos de las cosas que nos ordenan hacer, esas atrocidades, sino las decisiones que nosotros tomamos son las que a veces nos pesan más. Que incluso al último también se burla un poco del padre cuando decide por fin como confesarse y que le dice nada más lo que quiere decirle. Porque ahí son varios giros ahí interesantes que la verdad sí divierten y hasta dan un poco de comedia bastante real. Porque es así como que ya por esto es hasta ridículo su confesión. Y Sí, luego dice, luego hace la confesión real al muchacho y es una cosa bárbara. O sea, también sí es como otro giro impactante. Sí, esa parte es graciosa, lo de la confesión que dice, en la fiesta de Navidad de no sé qué año, besé a no sé quién. Y eso no me dejaba dormir. Sí, o el hecho de que, vendí mi carro o mi moto, no sé qué de esta cosa, y no pagué impuestos. Dices, no mames, o sea, eso no pagar y lo impuestos y robar es lo mismo. Eso está bien loco porque las tres cosas que le confiesa es evasión de impuestos o no pagar impuestos, una muy ligera infidelidad, porque, o sea, no es como que haya pasado algo, nada más la besó, dice, y lo otro que es que nunca fue cercano a sus hijos, o sea, son las tres cosas que le confiesa, ¿no? al padre, está que le pesan. Que le pesan, sí, en y ese es sentido. chistoso, porque tú en ese momento esperas algo trágico, algo fuerte, alguna confesión, o sea, porque a eso te va llevando el personaje, y no, hay un pequeño giro ahí que hasta se vuelve gracioso, sarcástico, así como burlón incluso del padre, y el padre sabe que hay algo que no está diciendo y que dice, ¿qué vas a hacer? O sea, como diciendo, ¿qué vas a hacer? Va a pasar algo. Es algo muy chistoso y curioso. Es que ya brincamos entre principio y final, así vamos, principio, final, entonces, ahí recorriendo. Creo que es importante mencionar lo de Tao, pero no hasta que roba, sino el presidente, que es un vato que, según lo dice él, no tiene como propósito. Él solo está ahí haciendo cosas. Generalmente, o la mayoría de tomas, en las primeras tomas en las que se le ve, está haciendo jardinería. Y por esto lo molesta no solo su primo gángster, sino su familia. Su abuela. La primera toma en la que sale, está lavando trastes y su abuela le dice que soy una mujer, que dice, pues es que está lavando los platos. Y dice, ¿qué? Hace todo lo que su hermana le ordena, que no sé qué, y el vato está bien lavando los platos y lo hacen menos por andar lavando platos, y después va cuando está en el jardín y va, no, pues son cosas de mujeres, ¿qué no estás haciendo? Y sí le dan mucho peso a esto de el vato que no es hombre, el vato inmigrante que no es hombre, o sea, de ahí ponen el dedo, por hacer cosas de mujeres, y por eso tiene que ir robando para ser un hombre ahora sí. Criticado por las mismas mujeres. Ajá, sí, por todo el mundo. Por todos. Es todo el contexto lo que lo hace menos en ese sentido. Aunque a la larga, en realidad, el problema real o la queja, creo, real en torno a Tao no es que haga o que no haga lo que su rol le corresponde, sino justamente lo que dijiste al principio, que no tiene un propósito, o sea, que no tiene intención, o sea... No, una vocación, no. O sea, sí, el problema real o el problema de Tao no es un problema
esta cuestión sexista, sino su problema es eso, el no tener un sentido, un propósito o algo que le haga hacer algo. Sino, sí, como las dos opciones que tienen, ¿no? El hecho de estar ahí en casa haciendo labores de mujeres o cosas del hogar que sin tener conocimiento tampoco de cómo hacerlas, o unirse a la pandilla, que son como las dos opciones que prácticamente plantea la película, y es donde se resuelve o se pasa la problemática de ella misma. Sí. Su hermana es muy lo contrario a él, o bueno, no sé. Sí, su hermana es la que tiene las riendas, güey. Sí, él no busca problemas, él siempre se mantiene a raya, ayuda a la gente, su hermana igual es un buen pedo, pero su hermana como que es más de hacer cosas y más de salir y montar madres y defenderse y así, Tao no, pero Tao nada más está como, se deja llevar, buen pedo, y su hermana se deja ir con ganas, en buen pedo igual. Hay una escena, justamente ya cuando pasa, después de lo de que va Su con el hijo, con el otro hijo de Eastwood, ahí, y los atacan pues, otra pandilla afroamericana, y ahí les empiezan a echar bronca, y ya cuando la saca, o sea, se lleva a Su en su carro y ahí le dice cosas como, cosas más o menos interesantes. Dice, es que aquí en nuestra comunidad, con nuestra gente, lo que pasa es que pues, los chavos, los hombres se van a la cárcel y las mujeres terminan en la universidad. Por esta cuestión pues, de la pandillería y de la cuestión mafiosa que ocurre en ese contexto, ¿no? Las mujeres son las que tienen chances de ir a estudiar y en ese sentido, como dices, como que tienen un rol distinto, un poco más asertivo a lo que podría darse, por ejemplo, con Tao, que el Tao pues, no está haciendo nada, está, como dices, ahí en su casa haciendo las labores de la casa y ya, y pues entonces eso no está mal. El problema es a lo que voy, o sea, creo que la película no condena eso, sino condena ese estado de apatía casi absoluto del personaje de Tao en un inicio. Ese creo que es la crítica en ese sentido, o el desarrollo del personaje de Tao, más bien, cómo pasa de ser alguien así apático y que se siente miserable, a alguien que toma acción y toma una iniciativa y va hacia adelante haciendo algo, ¿no? También vemos ese contraste de las familias, ¿no? O sea, como a él lo ves en una casa solitario, y al otro lado la familia bastante unida y bastante cercana con todos o sea, que llegan multitudes ahí a las reuniones, ¿no? Cada fin de semana. Y el contraste con la fiesta, que ya pasa después, que la fiesta de ellos y su fiesta que él tenía, que todo el mundo se odiaba, y bueno, era una fiesta no funeral, está medio raro el contraste o la comparación, pero pues sí, o sea, esos van en un pedo acá convivir, y se va tocando, va a su familia, nomás esa mal hermana. Y siempre hay que destacar el lenguaje florido y despectivo que tiene todo el tiempo el personaje de Walt, ¿no? O sea, siempre es un lenguaje racista incluso, bastante despectivo hacia las personas diferentes, incluso hasta sus allegados, pero ya lo hace de manera más bromista, podríamos decir. Sí, cuando llega saludando al barbero, ¿no? Y al irlandés, al de la construcción. Porque también, o sea, justo se lleva... Es muy raro porque se llevan pesado, pero no se ofenden y sin embargo usa el mismo lenguaje, o sea, porque pues, usa las mismas expresiones para unos que para con otros, pero cuando habla sobre afroamericanos, sobre asiáticos o lo que sea, ya lo hace con un tono despectivo. Entonces está bien raro eso. Sí, y luego ya esta cuestión, lo que digo que está medio rara, que es esta como pequeña secuencia de entrenamiento, cuando ya pone a Tao, o sea, porque Tao le dice, lo manda, ¿no? O sea, su mamá. Su familia, como para redimir su error. Lo del carro. Lo del carro, la intención que tuvo, ya le dice, no le confiesa, yo intenté meterme a su cochera y robar su carro, entonces pues trata de decirle, va a ser su chalán como por una semana. Hay más o menos las cuestiones de tiempo, lo insinúan en esa cuestión. Y pues al principio le da labores muy tontas, el primer día lo manda a contar pajaritos y posteriormente ya no le parece a Tao
y empiezan a tener otra discusión y empiezan a ver como cuestiones de los vecinos y de la comunidad que pues, dice, pues vamos a utilizarlo. Él sabe hacer varias cosas, él sabe ser una persona bastante independiente y que autosuficiente también. Entonces toma a Tao como chalán y lo empieza de mandadero y de que vete a arreglar el techo de acá, vete a arreglar las ventanas de acá, y que posteriormente la misma comunidad va y le dice a Clint Eastwood, oye, ¿puede decirle a Tao que haga esto? Va. Ajá. Entonces ya hasta lo anota y lo tiene. Ajá, tiene su listita de... Lo manda al rato. Ajá. Ahí hay unos, para mí en lo personal, hay unos errorcillos de temporalidad, o sea, insinúan como si fuera un poquitito más, porque creo que hacen muchos trabajos como para una semana. Puede ser que sí, puede ser que no, pero a mí se me hizo ahí como que, incluso eso de que sacara la libretita y que ya fuera, sí, dígale que después de la comida va a ir para allá. Entonces, para mí eso fue como... Sí, esa parte está chistosa y está rara porque, si te digo, para mí me parece es una secuencia de entrenamiento a lo más clásica, si quieres verlo. Yo lo veo más como el maestro Miyagi de Karate. Ajá. De enseñarle a hacer labores, enseñarle a ser hombre, o sea, de hecho toma como mucho de eso, o sea, toman el rol de maestro, de sensei, de paterno, de mi imagen de la hombría, del rol paterno. del rol varonil que se tiene, entonces prácticamente toma esa cuestión que normalmente te enseña el padre a hacer esas labores domésticas. Aquí es Clint Eastwood quien se las enseña a él. Pues de hecho, porque hasta lo lleva en alguno, o sea, ya cuando ya tienen una relación más cercana, le consigue un trabajo con su compa de la constructora, su compa el irlandés, pero está bien chistoso porque ahí está eso, o sea, es como digamos así, consejo paterno gringo, eso de ponte estos guantes acá para que se vea que haces algo, o sea, no los vas a usar, solamente póntelos ahí para que se vea que vas con ganas. Y lo lleva a comprarse herramientas y toda esa cosa, y dice, luego me las pagas. Compra herramientas y se las presta, o sea, le da sus herramientas también. Sí. Y le ayuda con la chica esta, la que le gusta a Tao. Sí, al principio, ahí esta secuencia se me hizo un poco antes, yo las hubiera invertido, porque primero pasan esa parte de la reunión de la fiesta, y posteriormente hacen lo de redimir su error. Yo los hubiera invertido para que hubiera quedado tal vez posiblemente un poquito mejor, que ya hubiera un poquito de confianza. Ya, sí. Pero, o sea, porque como que se ve muy confianzudo ya comiendo, entrando ahí en la casa y de repente ya está pendejeando lo de que no le habla a la chica y todo lo demás. Pero es que lo pendejea porque ya estaba bien briago el Eastwood. Bueno, también ya estaba entonado. Ya estaba un poco tomado porque le dan su licor de arroz. Como saque, no es saque, pero como saque. Saque. Entonces, pues sí, lo pendejea de una manera. Ahí es donde deja en claro que amaba mucho a su esposa, porque dice, no seré lo más atractivo, no sabré mucho de mujeres, pero logré enamorar a la mejor mujer de este mundo, ¿no? Y que estuviera el resto de mi vida conmigo. Entonces, pues, ahí le dice y sí, lo tontea. Y es muy chistoso, te digo, hace mucho un humor muy real, porque la chica se llama Yomi o Yomi. Y el güey todo el tiempo le está diciendo Yom. Ahí le dice Toad. Él hace lo que le da su gana. Sí, que prácticamente a la que se le pone o se le cuadra es hasta esta chica, la hermana de Tao. Lo mismo, o sea que digo, señor Walt, sí, y luego, Wally, vente para acá. Y dice así como que, no, te dije que no me dijeras, sí, Wally, sí. Es a la que se le cuadra, o sea, es la chica la que hace, que dice, sí, como que yo entiendo cómo es esto, igual. Sí, también que su abuela también son de carácter fuerte, prácticamente son muy similares. Su abuela lo odia. Hay una escena donde los dos se quedan viendo como con desprecio, los dos ancianos de ambas casas, se escupen y también el otro le escupe y dice así como que, no mames. Le dice algo y él le dice, esa vieja, y no sé qué, me odia. Y él escupe y la doña igual escupe, es muy cagada esa escena. Sí, que le dice algo, dice, ¿qué hace aquí usted, gallo viejo? O sea, ya nadie más vive aquí, o sea, no sé por qué sigue aquí. Que le dice, porque ya toda la comunidad todos los blancos se fueron. Se fueron, exactamente. Sí, la verdad es que sí, tienen muchas cosas y muchos guiños así interesantes.
muestran bastante cuestiones, choques culturales, podríamos decirlo así, como eso de que los gringos no tienen como una gastronomía incluso, y que Sí. la comida en la otra familia, vietnamita o del origen donde sea, de la cultura Hmong, tienen una gastronomía bastante amplia, Sí. en esa relación familiar también mucho más amplia y mucho lo que los gringos la mayoría no lo tienen tan fortalecida como en otras culturas. Creo que en ese sentido uno como mexicano puede empatizar o entiende Ujú. más a los Hmong Creo que en que a muchas Walt. culturas en general, Ujú. o sea, sí hay muchas culturas en general que pueden sentirse relacionados o empáticas Sí. a esa situación. Posteriormente vamos a esa parte donde pues, se lo topan ya que le dan trabajo al buen Ho, al buen Tao. Sí. Se encuentra otra Le vez a sus roban. primos, lo confrontan, le tratan le hacen bullying, lo queman con un cigarro en la cara y como para dejarle listo de que no se va a salir, que no se lo van a seguir fastidiando, ¿no? Se vuelve a topar con Clint Eastwood y Clint Eastwood le dice, a ver, ¿qué te pasó? Ya vio, como que se enojó, como buen papá ya adoptivo de Tao. Entonces va a la casa de estos maleantes y los confronta a uno de ellos, lo agarra a golpes como buen americano de pensando, esto se va a solucionar, ya no se va a pasar nada más. Y de ahí viene uno de los puntos claves o puntos de quiebre de la película, donde se notan las consecuencias de esta acción. Sí, la moraleja de eso es la violencia solo genera más violencia. Exactamente, la verdad es que sí tiene esa moraleja muy clara y bastante buena. Vemos al carro de los gángsters, de los primos, llegando a balear la casa. Buscan a la chica y había salido por unas cuestiones escolares y de una escuela. Tardan bastante, sospechan lo peor y efectivamente pasa lo peor cuando vemos a esta chica entrando a la casa, golpeada. No lo mencionan, bueno, lo mencionan después, pero pues insinúan bastante claro que sufrió violación y todo ese rollo. Clint Eastwood se arrepiente Sí. o sea, se culpa realmente y realmente sí fue como esa, porque él fue el detonante de esta situación. Va a su casa, nuevamente está el padre, llega el padre ahí, que es el de la comunidad, que sí está bastante involucrado, digamos. Menciona que él llevó al hospital a esta chica y que estuvo ahí un poco con la comunidad Acompañando a la familia. pero que nadie quiso hablar ni denunciar. O sea, también muestran sí, demuestran el poder que tienen todas estas pandillas. Por un lado, es esta cuestión de pues, las pandillas y del poder que pueden ejercer. Y por otro lado, es que creo, como lo hemos visto, o sea, al fin y al cabo, se siguen teniendo esa naturaleza o esa idea de inmigrantes. Entonces, esa idea de que no me va a servir de nada a mí ir a denunciar porque no me van a hacer caso, porque no soy de ellos, y porque a mí somos periferia, somos gente que vive al margen de estos otros vatos blancos y pues, su prioridad de ellos no somos nosotros, sino son ellos mismos. Entonces, ¿qué voy a ir a denunciar algo de lo que ellos no van a hacer nada? Porque es ir a denunciar a la policía gringa, no está resuelto dentro de la misma comunidad monja. Entonces, también veo que por eso no denuncian. O sea, yo diría que no denuncian más que por el peso de las pandillas, por eso, porque pues la policía no les va, o desde su perspectiva, la policía nunca soluciona nada. Tiene como la planeación o el contraataque, podríamos decirle. Al día siguiente llega Tao pues, con las ganas de cobrar venganza, como mencionaba el buen Waldo al padre. Y le dice, no, esto vamos a pensarlo todo, vente a las 4, cuando él ya tiene como su estrategia pensada prácticamente. Llega, vemos que hace algunas actividades en el día, como es irse a hacer un traje a la medida, ir a rasurarse y a ir bien alineado, a cortarse el cabello y demás, que dices, bueno, ya se ven las intenciones, como de a qué va, pero no te esperas realmente uno de los mejores giros. Yo creo que, no sé si en la mayoría de películas, pero se me hace muy bueno ese giro, o sea, la verdad es que sí. Llega Tao a las 4 puntual, como dice,
y ahí es donde lo manda al sótano para decirle, mira, vamos como por unas cosas, unas armas. Y ahí es donde salga la situación de la confesión incluso también se va a confesar antes de todas estas cuestiones, donde vimos que ya se burla incluso del padre, y nada más como por decir, ya cumplí, hice lo que mi vieja me había dicho y ya está ahí. Sí. Es bastante curioso. Y Posteriormente vemos esa conversación que tienen de lo que vivió en Corea, y pues pasa lo que pasa, lo deja encerrado y menciona esa cuestión de que él tuvo que asesinar a varias personas en Corea, incluso a jóvenes como de su edad, para sobrevivir, y que él se siente una basura porque lo tuvieron que premiar incluso por esa cuestión. Lo encierra para que no lo siga ahí cuando vaya con los Monk, y va con los Monk a la casa de los mafiosillos. En ese momento tú estás pensando que va a haber un confrontamiento de armas. Encierra al morro y emprende su cruzada para remediar sus errores y frenar a estos güeyes que andan quebrantando la ley. Entonces llega a casa de este vato, según yo sí es la casa del Spider, y los confronta. Sí, los confronta. Les dice, o sea, salen estos vatos acá bien bravos, dice, qué pedo, los perros, me le pelan, los cobardes. Un güey violó a su prima, o sea, mal, muy mal. Y hace lo que había hecho antes, que le hace así, o sea, mete su mano aquí y saca así su dedo, y le hace así. Es muy cagado, pero parece incluso ridículo, pero ya lo había hecho antes y después sacaba un arma real. Y estos vatos se ponen al tiro, todos sacan sus armas y salen todos los vecinos escuchando el desmadre a ver qué está pasando, ¿no? Saca un cigarro y les pregunta, ¿alguien trae fuego? Entonces mete otra vez su mano y la saca rápido y lo rafajea. Y esta vez no había sacado un arma, había sacado su encendedor porque pues, quería fumar un cigarrito. Y ya, se muere el don. Y a estos güeyes los encarcelan porque mataron a un ruquito que no iba armado, que se quería fumar un cigarro. Fumar mata. Es un sacrificio, o sea, literalmente Walt se sacrificó. De hecho, la verdad que dijiste sacrificio, la forma en que cayó fue en forma de cruz, güey. Sí, eso sí se vio muy evidente. Sí, prácticamente ya el señor ya sabía que estaba desahuciado. Obviamente va empeorando y van mostrando más a transcurso de la película, que pues va empeorando y que ya no tiene como mucho tiempo, entonces como que sabía que ya trató de ser también de reconciliar, o de como que sintió la muerte cerca y trató de hablar con su familia, pero pues ya hay una relación quebrada. Y a eso es lo que íbamos cuando vemos en el funeral a un montón de gente de la comunidad Monk que sí va al funeral de Walter porque pues, era lo que había, ¿no? Incluso el discurso del padre es totalmente diferente al de la esposa. El de la esposa es el típico funeral que dices, bueno, sabemos que es la vida y la muerte y todas esas cuestiones, como una misa cualquiera. Y aquí lo vemos con una relación más personal, donde dice, cuando yo conocí a Walt, ya tratamos de entender esta situación, y él me dijo que era un puñetón virgen, que yo no sabía nada de la vida, y efectivamente tenía razón, con él fui aprendiendo, ¿no? Y que incluso le empieza a dar risa, porque usa el vocabulario florido que usaba Walt, sí. que es como dando la semblanza o diciendo, pues así lo hacía, así lo dijo, y sí, pues esas serían las palabras de mi padre, serían las palabras del señor Walt. Y le deja el Gran Torino, el carro del Gran Torino, a Tao en su... Posteriormente vemos la repartición de bienes. Que dice, la casa va a ser para la iglesia, porque así para lo la iglesia. La mujer. Incluso ahí el abogado, podríamos decirlo, que igual dice, una disculpa por las palabras que voy a decir, pero así dijo que lo dijera. y nuevamente que usa el lenguaje florido, diciendo, mientras no le hagas mamadas a mi carro,
Mientras no le Exacto. vayas a poner como los Ajá. latinos, que suspensiones, que le vayan a volar el toldo y que vayan a hacer prácticamente... Ajá, o como los de tu pueblo, ¿no? Así que le ponen luz neón a todo o algo así. Ah, Sí. Todo. ajá, o sea, es muy chistoso, dice él, puedes quedarte con el carro, ¿no? Una cara de decepción de la nieta, porque pues ella como que se sentía prácticamente dueña del carro. Y pues ya termina la película rodando Tao en el automóvil. Y ya no se le ve ninguna marca de cigarros. Es otra de mis... Digo, ahí se les fue bastante feo. Ah, Porque el tiempo que No, había pasado era nada, o sea, eran cuestiones de menos de una sí, semana e incluso te deja cicatrices. Pero en fin. no fueron sí. los de maquillaje ese día. Ya No, está. o sea, todo el maquillaje se lo gastaron en la hermana. Ah, También, esa sí estaba, esa la verdad, Porque ella sí, sí, así, no manches. escenas impactantes. sí. Y pues ya, así acaba. Pues ahora sí, entrémosle a la calificación de la película. Axa, tú que eres el ganador de esta película y has visto una de las películas, no sé si favoritas tuyas, pero creo que bastante querida. Pues me gusta mucho, o sea, a mí sí me gusta mucho esta película, me parece muy buena y tiene un montón de cosas que se le pueden sacar. Y en esencia es un mensaje bastante positivo, en realidad, o sea, pese a, o sea, termina evidentemente con la muerte de Walt, pero no se ve como algo malo, o sea, es un sacrificio para redimirse y para salvarse a sí mismo y a los demás. Eso es o sea, para salvarse a sí mismo y salvar a estas nuevas personas que ahora forman su familia, pues tiene que sacrificarse. Es muy cristiana la moraleja al fin y al cabo en ese sentido. Este, pero es un mensaje demasiado positivo, sobre todo considerando, pues ya sabemos cómo está el contexto en Estados Unidos recientemente, ¿no? O sea, que está rudo, o sea, y sobre todo con estas últimas cosas que han ocurrido en las escuelas, ¿no? Es una cosa demasiado brutal. Y aquí es lo que diría la moraleja o la consecuencia que da Gran Torino es, pues no, o sea, eso, violencia solo genera más violencia. Esa es la conclusión básica de la película. Y hay otras cosas que se pueden hacer. Bien lo dijiste tú, creo, Mario, al inicio, sobre que la idea es este reflejo de cómo hacen o cómo interactúan la mayoría de los gringos, pero que es algo que es un problema en realidad, o sea, no aporta, no ayuda y es algo que se tiene que cambiar. Y la película lo sugiere más o menos claro, o sea, la película lo deja más o menos claro, que dice, sí, este es un problema y hay que hacer algo, ¿no?, al respecto. Y en este caso, el hacer algo es un sacrificio tal cual de al menos lo que hace Walt. Y en ese sentido también es muy optimista en ese sentido la película, de esta forma. Y bueno, no sé, Eastwood me parece un grandísimo director, tiene cosas espectaculares, y me gusta mucho, entonces yo a la película le daría 8.5, 9 tal vez, me gusta mucho. Y pues ya. Muy bien. Aaron, como que no concuerdo, está muy de acuerdo con tu calificación, pero a ver, Aaron, échale. No estoy tan, sí estoy de acuerdo, pero no tanto. No sé, es rara. Sí me gustó, sí está muy chida, me parece muy buena. Creo que la película tenía mucho para ser una jalada hecha y derecha. O sea, si al final Clint se hubiera sacado acá el arsenal y unas granadas, se hubiera ido a desconectar con los asiáticos, mm, o sea, bien pudieron hacerlo y la película se hubiera perdido por completo. Y se mantienen bien al margen de Simón, esto es lo que queremos transmitir y vamos a transmitirlo. No se andan con mamadas. No, pues que sí está chida, no sé, porque no sé, hay como un algo. Creo que lo que no me gusta es que son gringos, a pesar de que el vato, tal vez con eso es con lo que se podría arreglar, pero no siempre es conflicto, porque son gringos diciéndole a los otros gringos que está mal ser ese tipo de gringos, que la única salvación o que la única forma de solucionar ese gringuismo es con otros gringos. Finalmente, la solución del problema
O sea, Clint Eastwood no es un héroe, pero al final es el héroe de la película. Y eso como que creo que no había otra forma de hacerlo, pero sí es muy obvio que al final es como que, ay, miren como el señor Clint Eastwood, el Salvador, eh, vino a solucionar los problemas de racismo en toda la comunidad. Alábenlo y que hagan un momento de... Es muy obvio el mensaje y creo que es lo único que no me gusta. Creo que sí es algo absurdo si lo quieren ver, es una opinión muy personal. Pero aún así me parece muy buena la película y creo que este mensaje de hagan la paz, no la guerra, de todos somos iguales, de no sean culos con los vecinos, sean quien sean, está chido. Y en realidad son muchos mensajes los que transmite la película y creo que los transmite bien. Entonces sí, te voy a dar un 8, un 8.5. Sí, la verdad sí está chido, sí me sorprendió. Me hubiera gustado ver más del coche. O sea, nada más se ve como en como 4 tomas y Clint Eastwood nunca lo conduce. Hacía su super nave, pues de mínimo se hubiera dado un rol al final. O sea, yo esperaba que al final fuera a topar a estos vatos, a los gangsters, en su nave y que se bajara acá mamalón, pero pues no. Siento que eso sí hubiera sido un plus y se llevaba el 9, pero si no, pero 5. ¿Quién sabe? Yo creo que si hubiera vivido esa escena hubiera sido ya como muy clichesosa, así como dices, ay, el típico gringo con su carrazo y todo, dices, nah. Pero pues es que ya, ese último cuando se prepara ya es muy clichosa, es como que voy a comprar un traje, voy a hacer mi testamento, voy a ir No, es que del a testamento no lo croquetas para mencionaba perritos. nada. O sea, no, pero hace muchas cosas ya muy clichosas, que sacar la nave, la única vez que hubiéramos sacado el coche y la última que cuando usted, no, creo que no hubiera estado nada mal, al menos desde mi humilde perspectiva. No, porque hubieran baleado el carro, güey. Bueno, sí, se hubiera orillado una cuadra antes o algo, güey. Déjalo aparcar aquí para que no le pase nada. Sí, si no lo vayan a desvalijar al rato. Lo deja ahí en la pensión. Sí, lo puse a dejar ir. Sí, exactamente. Tiene mucho que estudiarse la película, como mencionábamos, o sea, a final de cuentas los ponen como migrantes, pero ya son personas, o sea, los migrantes fueron sus abuelos, porque ellos ya, los jóvenes ya son nacidos ahí, o sea, prácticamente ya son norteamericanos, ya son de estadounidenses, que eso también lo dejan muy claro en la película. Pero a final de cuentas se les sigue discriminando por cuestiones raciales, por cuestiones físicas, más que, pues, aunque ya dominen el idioma, ya sean nacidos ahí y su única cultura que tengan es la estadounidense, se les sigue discriminando. Yo la película me gusta bastante, me gusta mucho ese giro, se me hace, sí, como dicen, muy heroicas hasta cierto punto, pues me sorprendió que Clint Eastwood se sacrificara en esa cuestión de personaje, o sea, que matara a su personaje, no que fueras, ay, bueno, va a morir. Pues, sí, pero como dices, creo que como mencionaba Aaron, creo que se prestaba si hubieran hecho un tiroteo a la gringa así rápidos y furiosos, de, oh, sí, nosotros llego con mi carrazo y disparo y los mato a todos, aunque también hubiera salido medio herido, se lo hubiéramos comprado, aunque hubiera sido lo mismo de siempre. Pero creo que ese giro se me hizo bastante bueno. O sea, el hecho de decir, ah, ya mataron, que es lo que mencionaba también Axa, ¿no? O sea, como ahora sí mataron a uno blanco y, y ahora sí también la población quiso hablar, pues ya ahora sí los pueden detener. Porque la primera vez que fue la violación, todo que nadie quiso hablar, pues no hicieron nada, no les pasó nada. Pues bueno, vamos a calificar la película y yo le voy a dar un 8. Creo que voy a ser un poquito más exigente, pero sí, hay cositas ahí. Pero la verdad la película se me hace bastante, bastante buena. Ahorita la pueden disfrutar creo que en Netflix. Pues bueno, ya saben, no olviden suscribirse al canal, ver este episodio en Facebook, YouTube o escucharlo en Spotify. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. No olviden participar en las elecciones que ustedes votan por qué película hablamos en este espacio. Bye. Los... Ahora,